¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Eh, Muy buenos días con todos, al Instituto Magister Juris por la amable invitación pues a esta disertación sobre el delito de hurto y robo en sus diversas modalidades. Eh, Efectivamente, quien les habla es fiscal adjunto del Callao, en la segunda Fiscalía Provincial Penal del Callao, pues y como verán, este tipo de delitos son bastante frecuentes en la fiscalía donde mi persona labora. Y más aún, pues, y déjenme decirles que con esta pandemia, este tipo de delitos, incluso también las defraudaciones, han ido en aumento. Bueno, ¿quién no ha sido, pues, agraviado o víctima, pues, por estos delitos y yo le diría execrables situaciones que nos aquejan eh, toda vez que, como bien sabemos, nos ganamos obtenemos algunos objetos producto de nuestro trabajo y que pues personas inescrupulosas eh, y hay veces en ocasiones causando daños físicos, pues nos despojan de esos bienes, ¿no? Y que, déjenme decirles, a manera de experiencia propia, que justamente el delito de robo, el del hurto y especialmente el robo, pues tiene mayor incidencia en nuestro país. Eh, y por cuestiones de lectura, eh, nuestro país es uno de los países a nivel de Latinoamérica que tiene este mayor porcentaje pues, de flagelo del delito de robo en sí. Y eso ustedes lo pueden corroborar en los diversos documentos, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en distintas instituciones académicas a nivel internacional. Ahora bien, a lo que nos atañe. Eh, el delito de hurto y robo, como bien saben, está estipulado dentro de nuestro Código Penal en delitos que transgreden el patrimonio. El mismo, y para efectos de presentación, he traído unas diapositivas. No sé si las pueden visualizar ahí. Ya. El delito, lo que les mencionaba, y los que nos trae acá a esta disertación sobre el delito y análisis del delito de hurto y robo, primero, hay que tener establecido, y como ustedes ya bien lo saben, el delito de hurto está tipificado en nuestro artículo 185 del Código Penal, el cual establece que para obtener provecho, el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Como ustedes verán, amigos, este es el tipo base. Y a diferencia de lo que en un momento vamos a tratar sobre el delito de robo, es la diferencia de la mediación de la violencia, ello para efectos del despojo del patrimonio de la víctima. Ahora bien, como ustedes también tienen conocimiento, pues nuestra legislatura está sujeta siempre a constante modificaciones, agregados, producto pues del avance de nuestra sociedad y del actuar humano. Uno pues de esos modificaciones o agregados es el decreto legislativo 1245 del 6 de noviembre del 2016, donde agrega como un segundo párrafo el equiparamiento de ciertos bienes que producto de su sustracción también se tendrían que tener como bienes patrimoniales sujetos a hurto. ¿Cuáles son estos bienes? Esto es la energía eléctrica,
el gas, los hidrocarburos o sus productos derivados, el agua o cualquier otra energía, el espectro electromagnético, recursos pesqueros, sujeto o límites máximos de captura por embarcación. Les comento, en el ejercicio de mi función, he tenido justamente varios casos donde se han hecho el hurto, por ejemplo, de agua, el hurto de energía eléctrica, lo que normalmente conocemos como las vulneraciones a los medidores de agua, donde en este caso, pues, la víctima son las empresas y se han tipificado como delito de hurto, justamente en mérito a este agregado del decreto legislativo 1245, donde equipara, pues, tanto el agua, el gas, la energía eléctrica u otros tipos de energía equiparables dentro de bienes susceptibles de hurto. Ahora bien, como bien saben, y anteriormente ya lo he referido, el artículo anterior hace referencia a un tipo de hurto básico. No obstante, hay modalidades que por su configuración y su forma de perpetración, así como los bienes susceptibles a hurto, hacen que dicha situación se haga en agravado. Ahora bien, respecto del hurto agravado, está estipulado en el artículo 186, primer párrafo del Código Penal, el cual está sancionado con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años. Ahora bien, ¿cuáles son estas situaciones que hacen que dicha actitud o dicho acto sea sancionable con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años? Y hace que se encuadre dentro del primer párrafo del 186. Primero, que sea durante la noche, que para efectos de la sustracción se medie destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, también con ocasión de incendio, inundación, naufragio o calamidad pública del agraviado. También que sea sobre bienes muebles que forman parte del equipaje del viajero, y por último, mediante el concurso de 2 o más personas. Ahora bien, hay otras situaciones que hacen, pues, que el hurto sea sancionado con el hurto agravado sea sancionado con una pena mayor. Y justamente también el hurto agravado, mediante el decreto legislativo 1245, se han agregado otras situaciones que también la vamos a hacer mención. Ahora bien, como les manifestaba, hay otras situaciones que hacen más, con una sanción mayor ya de la anteriormente prevista. Esto es, las que están establecidas en el segundo párrafo del artículo 186 del Código Penal, los cuales están sancionados con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años. Ahora bien, ¿cuáles son estas situaciones? Primero, que sea inmueble habitado por un agente que actúe en calidad de integrante de una organización destinada a perpetrar delitos sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación, colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica, con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos, también utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicaciones ilegales, también sobre bienes que constituyan el único medio de subsistencia o herramienta de trabajo de la víctima, también sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Acá vamos a ver una suerte de diferencia, y a manera de adelanto, de lo que establece es un agravante dentro del robo agravado, toda vez que en algunas ocasiones ha generado una suerte de confusión, porque si bien es cierto, este inciso 8, el cual establece sobre el vehículo automotor, sus autopartes o accesorios, hace que se confunda con lo que establece una de las agravantes del robo agravado, toda vez que si en esta agravante del hurto es sobre el vehículo automotor o sus autopartes, el robo agravado, como lo veremos en su oportunidad, no recae sobre las autopartes o el vehículo,
sino que se haga dentro del vehículo. Como otra agravante, tenemos sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad. También agravios de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. Ahora bien, como le manifestaba, el decreto legislativo 1245 del 6 de noviembre del 2016 hace que se incorporen otras situaciones que no estaban contempladas anteriormente, como es la que sigue. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o privadas para la explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento de gas o hidrocarburos o sus productos derivados conforme a la legislación de la materia. Acá podemos advertir algo, doctores, que si bien es cierto, para poder determinar, por ejemplo, qué está comprendido dentro de hidrocarburos, dentro de cuantificar realmente el abastecimiento de gas o producto de derivados de hidrocarburos, acá el legislador ha dejado como una suerte de ley en blanco. ¿Por qué? Y justamente hace la salvedad conforme a la legislación de la materia, porque para establecer justamente qué es lo que recae, o un bien, qué es lo que recae dentro del hidrocarburo, habrá que remitirse pues a leyes administrativas para poder establecer dicha situación y poder determinar cuál es el bien susceptible de sustracción y posteriormente su preexistencia. Finalmente, el artículo 186, último párrafo del Código Penal, establece otra circunstancia agravante, la misma pues que sanciona con una pena no menor de 8 ni mayor de 15 años. El cual establece pues que cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a perpetrar estos delitos. Cabe señalar, doctores, que este es un agregado también del artículo 30.077, ley referida a lo que es organizaciones criminales. Ahora bien, por último, respecto del hurto de uso, estipulado en el artículo 187 del Código Penal, y que nuevamente, a título de experiencia y hacer un recordaris, por lo menos en lo que me ha pasado desde todo el tiempo como abogado, así como mi labor dentro del Ministerio Público en los distintos cargos que he desempeñado, nunca he visto tal figura, a menos que ustedes sí la hayan visto, lo que normalmente se conoce como y déjeme decirlo así coloquialmente, el choro buena gente, ¿no? El que te roba y que lo usa y posteriormente te lo devuelve. Nunca he visto tal situación. Sin embargo, si ustedes me la cuentan, sería genial. Pero, ¿qué dice este hurto de uso? El que sustrae un bien mueble ajeno o con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve. Será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 año. Como les digo, esa figura penal nunca la he visto. Si ustedes la cuentan, sería genial para ver en qué, también sería saber en qué culminó tal hecho, ¿no? Ahora bien, respecto del robo. Respecto del robo, como ustedes ya lo bien saben, a diferencia del hurto, es un tipo penal que para el despojo del bien tiene pues que haber una combinación de cierta violencia o amenaza hacia la víctima. Tal situación está descrita en el artículo 188 del Código Penal, el cual describe que el que se apodere legítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años.
Ahora bien, tal tipo penal del robo también, pues, al igual que el hurto, tiene sus circunstancias agravantes, las cuales, primero, está establecido en el artículo 189 como primeros criterios como agravantes, las cuales están establecidas en el primer párrafo del Código Penal y que sanciona con una pena no menor de 12 ni mayor de 20 años si es que el delito de robo se comete bajo las siguientes circunstancias. Primero, en inmueble habitado, durante la noche o en lugar desolado, a mano armada, con el concurso de 2 o más personas, en cualquier medio de locomoción, de transporte público o privado de pasajeros o de carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres o fluviales, puertos o aeropuertos, restaurantes o afines, establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, áreas naturales protegidas, fuentes de agua minero medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación y museos. Asimismo, fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado, mostrando mandamiento falso de autoridad. Esto es, por ejemplo, si es que se realiza un allanamiento de cerraje y durante dicho operativo, pues el policía o incluso el fiscal decide pues cometer un delito de robo siempre y cuando medie para ello o para que ingrese dentro de tal ambiente una autorización judicial y que a pesar de eso cometa pues este delito, ¿no? También tenemos en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor, sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios. Del mismo modo, en el segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal, establece otras circunstancias agravantes con una sanción penal mayor, y el cual sanciona con una pena no menor de 20 ni mayor de 30 años con las siguientes circunstancias. Ello pues cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima, o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima, colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica sobre bienes de valor científico y que integren el patrimonio cultural de la nación. Ahora bien, respecto quiero hacer un pequeño análisis y compartir con ustedes una suerte de que en algún momento, en lo personal también a mí cuando empezaba en estas situaciones del conocimiento del derecho penal, también generaba una suerte de confusión, porque a veces uno dice robo con subsecuentes lesiones y uno a veces trata de interpretar tal hecho como si hubiese un concurso real de delitos, mas no obstante no es así, porque se entiende que es un solo hecho y que de un solo hecho hay un robo con un agravante, que es causando lesiones o integridad física a la persona. Entonces, en sí no hay un concurso de delitos, no hay un concurso de delitos, exactamente, porque ya el tipo de robo agravado está sancionado, o tipifica el hecho de causar lesiones dentro del robo. Entonces, simplemente no habría robo agravado con lesiones, sino simplemente robo. Ahora bien, respecto de, hay pronunciamientos relevantes. Como les manifesté en un principio, los legisladores, así como operadores del derecho, pues se han manifestado por diversas cuestiones propias pues del avance de la sociedad y del actuar humano. Ahora bien, se han creado ciertas situaciones que, por ejemplo, en alguna circunstancia entró en discusión dentro de la Corte Suprema. Esto es y a manera de ejemplo, respecto
del delito de robo, realmente al momento pues de desplegar el acto ilícito por parte del sujeto activo y que para ello pues medie el uso de un arma que cause una lesión y que conmine al agraviado a efectos del despojo de su bien. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Y esto va más que todo relacionado al agravante uso, del uso de arma o la mediación del arma. Toda vez que existen dos teorías hasta el pronunciamiento justamente del Acuerdo Plenario 05-2015. ¿Y qué es lo que pasaba? Existían dos teorías. Primero la teoría objetiva y la teoría subjetiva. ¿Qué decía la teoría objetiva? Es que esta teoría objetiva proponía o propone que realmente haya una amenaza real por parte del sujeto activo hacia la víctima. Esto es, que realmente mediante el uso de la arma hay una amenaza real contra el agraviado. Por otro lado, está la teoría subjetiva, que da preponderancia más que todo al aspecto psicológico de la víctima, toda vez que más que una amenaza real, es que la víctima se vea realmente amenazada, produciendo desventaja en ella durante el acto ilícito y dejando de lado la amenaza real. ¿Esto por qué? ¿O por qué se entró en este conflicto? Porque realmente, y poniéndonos pues en los pantalones, y que aquí no nos ha robado, aquí no nos han robado con un arma de fuego, realmente la víctima, primero, no va a tener un conocimiento o por el grado de amenaza que se siente ante el hecho, no va a ponerse primero a investigar si el arma es real o no es real. Y más aún tendría que tener un grado de experticia para que simplemente a la simple vista vea pues si es que el arma es auténtica. Situación que normalmente yo creo que no conozco a nadie que esté en ese nivel. Es por ello pues que los magistrados de la Corte Suprema hacen el análisis de dicha situación y dan preponderancia pues a la teoría subjetiva, que pues antes de mediar una amenaza real, pues tiene que darse preponderancia al aspecto psicológico. Esto es ese grado de desprotección y vulneración que siente psicológicamente la víctima ante el sujeto activo. Lo que produzca pues que éste se desprenda de su bien ante esa amenaza que existe sobre él. Por otro lado, también se han creado otras discrepancias respecto de que cuando se comete un acto ilícito, el hecho del arrebato también constituiría hurto o robo, situación que también fue en algún momento materia pues de debate por los debidos operadores, y es por eso que en concordancia también con esta jurisprudencia existen otras. Una de ellas es el recurso de nulidad 844-2020 de Lima Sur, en el cual estableció que la conducta de forcejear importa que la gente ejerció fuerza física sobre la víctima, esto es violencia, y que esta fue la causa que determina el desapoderamiento. Por lo tanto, la conducta antijurídica se subsume en el delito contra el patrimonio, ¿no? Esto es en la modalidad de robo. Como verán, amigos, el hecho del arrebato también entró en algún momento, pues, en discrepancias, en debates, si es que el mismo configuraba hurto
o robo. Esta situación, ¿por qué? Porque, lógicamente, algunos abogados planteaban que, pues, si se ha cometido un arrebato y no ha habido una amenaza contra la víctima, pues tal situación constituiría simplemente un hurto. ¿Ello para efectos de qué? Y con cierta lógica bajo su estrategia de defensa, ello pues para aminorar las penas, porque como bien saben, tanto el hurto básico como el robo en su modalidad básica, pues hay una gran diferencia también en las combinaciones de las penas. Así también, siendo un símil entre el hurto agravado y el robo agravado. No obstante ello, y bajo esas problemáticas, es que pues los operadores y los legisladores han definido ya pues que esta situación de la mediación de arrebato ya hoy en día constituye un robo típico, más no el hurto, toda vez que se está generando de una que otra forma violencia sobre el sujeto pasivo recaído en la víctima. Ahora bien, este tipo de ilícitos penales ya sentando la base de lo que anteriormente hemos descrito y llevándolo ya al plano fáctico, más allá de que sea Ministerio Público, abogado defensor y Poder Judicial. Pero enfrasquémonos netamente en lo que es Ministerio Público y abogado litigante. Primero, hay que tener ciertos criterios a considerar a raíz de la noticia criminal respecto de un delito de hurto y de robo. Primero, hay que tener conocimiento pleno y claro respecto de cómo sucedieron los hechos, tanto por los operadores que anteriormente les he descrito. Ello, primero, para efectos de, por parte del Ministerio Público, incriminar los hechos acorde a una debida imputación objetiva. Y por parte de la defensa, asimismo, armar criterios de investigación y por parte de la defensa, estrategias acordes a cómo sucedieron los hechos. También, respecto del Ministerio Público, a realizar actos de investigación urgentes y necesarios a fin de establecer la responsabilidad o no del presunto responsable. Esto de realizar actos urgentes y necesarios a fin de establecer la responsabilidad, como bien saben, está sujeto y enmarcado dentro de los principios constitucionales, dentro de la igualdad de armas y el debido proceso, y los derechos establecidos por la norma constitucional y por la norma procesal penal. Y hacer diligencias que coadyuven al esclarecimiento de los hechos. En lo personal, a diferencia de los delitos tal vez como corrupción de funcionarios o tráfico ilícito de drogas, en lo personal estoy convencido de que los delitos contra el patrimonio, y en específico el hurto y el robo, se tienen que plasmar o se tienen que acreditar con elementos materiales, más allá, y como nuevamente repito, del delito, por ejemplo, contra tráfico ilícito de drogas o de corrupción de funcionarios, que se pueden acreditar tal vez con máxima de experiencia y sana crítica. No obstante, yo considero que los delitos de hurto y robo se tienen que plasmar con elementos de prueba materiales. Esto es declaraciones, tal vez visualizaciones de video. Importante la acreditación de la preexistencia del bien, así como su cuantificación, porque también podemos entender de que no estamos, por ejemplo, ante un delito de hurto, sino ante una falta, toda vez que no está o no supera la remuneración mínima vital. Entonces, esas cuestiones hay que tener muy, muy claro, muy importante. Y como siempre digo,
ya dentro de mi perspectiva como Ministerio Público, siempre actuar con objetividad, respetando el debido proceso, la igualdad de armas y los derechos fundamentales, ¿no? Si bien se dice que bajo nuestra norma procesal, el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, no obstante, yo soy un poco soy partícipe del sistema también anglosajón. ¿Esto por qué? Porque en el sistema anglosajón, o lo que vienen de ese sistema del common law, también el abogado litigante hace por su parte, paralelamente su investigación, a manera de símil y trayéndolo, pues, trayendo ciertos matices a nuestra norma procesal, penal, es que la parte, tanto investigada como agraviada, pueden contribuir en el esclarecimiento de los hechos, formulando actos o proponiendo actos de investigación, presentando documentación, presentando medios audiovisuales, testimoniales, que acrediten la responsabilidad o no del investigado. Como les digo, todo dentro del marco del debido proceso, el debido respeto entre las partes y el esclarecimiento de los hechos. Amigos, muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Buenos días, estimado doctor. Hay una pregunta en la bandeja de mensajes del doctor Abel Guamán que señala: ¿el provecho en el delito de robo tiene que ser sí o sí para lucrar? Ya. No necesariamente, no necesariamente, porque el aprovechamiento no necesariamente tiene que ser para lucrar. Puede ser simplemente el despojo mediando la violencia solamente por la satisfacción de tenerlo, no necesariamente para lucrar. Veo otra pregunta, si puede haber robo agravante de la muerte del sujeto pasivo. Efectivamente, sí, está la agravante contenida en el último párrafo del artículo 189 del Código Penal, el cual establece cuando se cause la muerte de la víctima o se causa lesiones. Por ende, configuraría delito de robo agravado. Otra pregunta.
si el cogoteo es una forma de robo. Efectivamente, el cogoteo es una forma de robo toda vez que se está mediando la violencia. ¿Sí? Justamente hace poco tuve un caso de 3 muchachos donde, ¿qué es lo que pasa? Un señor salía de su trabajo en horas de la noche, plan de 6 de la noche, y la modalidad típica, 2 sujetos van subidos en una moto, más el que maneja, por ende 3 personas, ¿sí? 2 de ellos se bajan, los que eran tripulantes se bajan, uno lo neutraliza, o como bien lo han dicho, lo coloquialmente se dice, lo cogotea y el otro procede a, a sustraerle su celular. Esta situación en el despacho fiscal se tipificó como robo agravado. Ahora bien, esto ya es un agregado. Durante el transcurso de tal situación, estas 2 personas logran primero cogotearlo y después despojarlo, suben a la moto y al instante aparecen un patrullero que los intersecta y no se logró consumar. Por ende, el hecho constituyó en tentativa, ¿no? Lo que produjo pues, que se tipificara como delito de robo en grado de tentativa. Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre robo, hurto con apropiación ilícita? Ya hemos dicho primeramente que el delito de hurto simplemente sustrae un bien del lugar donde se encuentra, ello sin mediar violencia. El delito de robo, contrario sensu, para efectos de despojar del bien a la víctima, usó violencia o amenaza. Sin ello, no se produce el tipo penal. Finalmente, respecto de la apropiación ilícita, cabe resaltar que la apropiación ilícita, lo que normalmente pues, se confunde con el hurto, es que primero, a manera de ejemplo, yo le doy un dinero a esta persona con un fin de depósito, ¿ya? Pero yo soy el que le doy el dinero o el bien para un fin determinado. Sin embargo, el depositario o la persona encargada de tal bien o de tal dinero lo usa para fines propios y se apodera de él, ¿ya? No obstante, como ya he referido, tal bien o dinero se le entrega en calidad de depósito, lo que se entiende que posteriormente se le va a devolver al titular, propietario o posesionario de tal bien, ¿no? Lo cual no hace, configurando en ello la apropiación ilícita. Bueno, ya, y para efectos pues de la acreditación y como requisito de procedibilidad para efectos de impulsar la acción penal, pues tendría pues que la parte agraviada solicitarle por medio notarial la devolución o restitución del bien, ¿no? Esas son las diferencias básicas respecto del delito de hurto, robo y apropiación ilícita. Ya. A ver, trato de entender esta pregunta. Una deuda con I, X no quiere cumplir con la deuda. Y un día borracho golpea a X. Y a borracho golpea a X. Y le quita el celular. Ya. Sí, respecto al ejemplo que ponen, y lo voy a leer, X tiene una deuda con Y.
porque no quiere cumplir con la deuda. Y un día borracho golpea a X y le quita el celular como garantía. ¿Se constituye el delito de robo? En definitiva, sí. En definitiva, se constituye el delito de robo más allá de las deudas que hayan entre X e Y, porque se entiende que esas cuestiones son extrapenales. No obstante, acá se ha mediado la violencia, la intimidación y el despojo a raíz de esa violencia. Por ende, definitivamente se constituye el delito de robo. Otra pregunta, ¿cuándo se consuman los delitos de hurto y robo? Los de hurto y robo se consuman con la plena identificación y acreditación que tuvo el sujeto activo para disponer del bien. A manera de ejemplo, y esto me pasó, fue verídico. Tuvimos un caso, un muchacho X, que y ella era frecuente en esta modalidad. Estando en estado etílico o drogadicción, en horas de la noche, se acercaba al frontis de una tienda de supermercados por departamentos y rompió la luna del frontis de este supermercado y hurtó licores. Hurtó licores y logra irse, pero logra irse y se queda a 2 cuadras. A la media hora, a los 20 minutos, la policía lo agarra. ¿Ya? Esto fue lo que pasó. Y ustedes dirán que, ahora bien, esta situación se tipificó en despacho fiscal como delito de hurto consumado. No obstante, ustedes dirán cómo pudieron tipificarlo dentro del delito de hurto consumado si es que la policía lo agarró. ¿Qué es lo que pasa? Que acá ya entra a tallar la teoría de lo que es la tentativa acabada. Porque primero, esta persona ejecutó o realizó los actos ejecutivos para cometer el delito. Logró hurtar los bienes, logró irse y pasó desde que ocurrió el hecho hasta que lo aprendieron 20 minutos. En esos 20 minutos, nosotros tenemos que entender que la persona pudo disponer del bien, por ende venderlo, regalarlo, guardarlo, y ya tenemos que tener claro que se consumó el delito. Distinto es que robe, que haya roto la luna, haya sustraído los licores, ahí mismo ya apareció la policía y en el trayecto se ha perseguido y cogido. Definitivamente ya entendemos que no logró disponer del bien y ahí sí sería en grado de tentativa. Y acá hay otra pregunta. ¿Cómo se puede saber si el robo es con agravante por muerte u homicidio? En definitiva, podemos determinar que es con esa agravante porque realmente tenemos una víctima donde se le han causado lesiones y tenemos un certificado, un acta de recojo del cadáver, así como un protocolo de necropsia que acredita la muerte pues, del agraviado producto de ese acto de violencia dirigido hacia él, con el fin de pues, que esta persona sea despojada y que el sujeto activo se haga después de la propiedad del bien, ¿no? A ver. ¿De qué manera se puede realizar una correcta investigación en caso de un delito de robo a mano armada?
Ya. Primero, hay que tener en consideración cómo se suscitaron los hechos. Primero, ver si es que hay, si es que hay testigos que hayan podido verificar el hecho delictivo. También poder verificar si existen si hay la presencia de cámaras de videovigilancia que han podido registrar los hechos en materia de investigación. Ojo que también hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay que tener en consideración de que las cámaras de videovigilancia solamente tienen un tiempo de duración corto, ¿no? No más de 15 días, por ende la premura pues de recabarlo, eso es dos. Tres, la propia declaración del agraviado, ¿no? Que sea uniforme, contundente, coherente, voluntaria, espontánea, y que pues concuerden con los demás actos periféricos de investigación. También la preexistencia del bien en materia de sustracción, ¿no? O de robo. Otro acto de diligencia también que me ha servido mucho también es el reconocimiento en rueda, ¿no? Lo que normalmente conocemos por esas películas de Hollywood, poner a 3, 4 personas, ¿no? Conjuntamente con la persona plenamente identificada a efectos de que lo reconozca, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Básicamente eso, y si existen otros actos de investigación, también ¿no? Lectura de celulares, tal vez de repente ya estaban coordinando, de repente si es con el concurso de 2 o más personas, y si es que a una de ellas se le incauta un celular al momento de su intervención, eh, tal vez hacer una lectura de dicho celular y tal vez evidenciar concertaciones, acuerdos para donde se pueda apreciar justamente eh, los acuerdos para poder recomisionar el hecho delictivo de robo, ¿no? A ver. Respecto de casos similares. Sí, efectivamente tuve también un caso de un muchacho que en horas de la noche, por la avenida Argentina, una jovencita salía de su trabajo y este muchacho en el paradero la ve y comienza ya a observarla y esta jovencita estaba acompañada por una una amiga de su trabajo y ya comienzan a ver esta persona ya en actitud sospechosa que las miraba. Entonces, esta persona, al ver que no había nadie más en el paradero, se acerca y comienzan a forcejear. No obstante, esta persona pues comienza a correr y la logra interceptar nuevamente, enseñándole un arma punzocortante. Eh, para esto, la amiga ya había observado la presencia de efectivos policiales, los llama y logra coger pues a este sujeto quien había botado primero el arma, no obstante se le encontró entre sus bolsillos el celular que ya había logrado arrebatarle a la agraviada. Y pues en ese acto, en mérito de esos sucesos, se recabó las cámaras de videovigilancia, se vio pues como la persona eh, la amedrentó con el cuchillo, forcejearon, la declaración de la amiga, la declaración de la propia agraviada, se le hizo su respectivo registro personal, donde se le encontró el celular de la agraviada. Entonces, definitivamente había causa justificada y probable y se logró la sentencia también en ese caso, ¿no? Claro, respecto de la pregunta,
La acreditación del bien presuntamente sustraído es necesario para proseguir con la investigación, pese a que se tenga posiblemente individualizado a la gente y se cuente quizá con la declaración de la víctima. Sí, esta es una de las problemáticas que normalmente suceden, ¿no? Por ejemplo, aquí no nos han regalado un celular, o nos hemos ganado un celular por X motivos, o hemos comprado un celular y ya con el transcurrir del tiempo, pues no guardamos la boleta. Lo que normalmente se exige, pues, o lo que se conoce como la preexistencia o acreditación de la preexistencia de ley. No obstante, eso es fácil de pasar esa valla, ¿no? Por ejemplo, con una declaración jurada o incluso levantando un acta fiscal en presencia del propio detenido o investigado y la propia agraviada, donde pues se advierta pues que la agraviada ingrese sus datos, por ejemplo, un patrón, de repente el celular está con patrón o huella digital, ingrese y lógicamente que se acredita pues que la agraviada es titular del bien materia de robo o de hurto, ¿no? Bueno, si el agraviado no tiene una factura del bien como acredita la persistencia del bien, bueno, ya como conforme lo he precisado, ¿no? Si los investigados no permiten que los equipos celulares incautados no se hagan la transcripción y visualización. Ya, eso depende. Primero, si es que el celular es de la parte agraviada, definitivamente la parte agraviada nos va a dar las facilidades, ¿no? El cuestionamiento creo que va más que todo porque si es que el celular no es del investigado, o sea, si el celular incautado es del investigado, ello para efectos de corroborar ciertas, ciertos planeamientos con sus coimputados, ¿no? Esa es otra problemática que también se suscita, no obstante, indefectiblemente, si es que no da la autorización, pues tiene que recurrirse pues a un levantamiento del secreto de las comunicaciones y pedir la autorización por la vía judicial a efectos pues de obtener la información de ese celular, ¿no? Es así, pues, precisamente es así. Vamos a ver si se me ha pasado otra pregunta. Ah, buenos días. Una pregunta. ¿Se puede detener en grado de flagrancia presunta? En definitiva, sí se puede detener en flagrancia presunta. Tenemos que tener entendido primero de que a ti te pueden detener por dos cuestiones, como ustedes ya lo saben, por flagrante delito o por mandato judicial. Si realmente, si realmente la autoridad policial te ha detenido indistintamente de las modalidades de flagrancia, ¿no? En ejercicio legal de sus funciones te puede detener, ¿no? Siempre y cuando advierta una flagrancia, una inmediatez en el hecho, ¿no? No obstante, pues si es que esas circunstancias, características propias de la flagrancia no se configuran, pues queda habilitado el derecho para ejercer el mecanismo de defensa pertinente, así como las denuncias respectivas, ¿no? A ver, ¿cuál es el tratamiento? Ya, ¿cuál es el tratamiento que se da a los menores de edad
que cometen hurto y robo. Es obvio que el tratamiento que se le da a los menores no es el mismo que se le da a el mismo tratamiento que se le da a los mayores, ¿no? Hay que tener entendido de que los menores, indistintamente de que el delito que cometan, son infractores a la ley penal. Entonces, a eso hay que remitirnos a las leyes del niño y adolescente, así como el tratamiento de la ley procesal respecto del menor. Ahora, siempre hay matices que son universales, como el hecho de que esté patrocinado por un abogado defensor desde los actos iniciales de la investigación, así también como que esté acompañado por sus padres o un tutor o alguien que haga esas funciones, y que en todo el momento, de la investigación y el proceso esté debidamente acompañado y asesorado por un abogado defensor. A ver, doctor, hay unos tipos de hurto, creo, llamados sistematizados, donde centros comerciales como Metro, WOM, Radio Shack, entre otros, hacen denuncia por pérdidas por periodos largos, comprendidos hace un año o dos. Presentan inventario simple de pérdidas. Creo que considerando el tiempo, esa investigación sería infructuosa. Infructuosa, ya que considerando el tiempo sería imposible ubicar a los responsables, que a veces estos inventarios los presentan respecto de todas sus sedes a nivel nacional. Bueno, si han traspasado el tiempo, es que vamos al hecho de que cuando tú pones en conocimiento un hecho, si tú dices que ha pasado periodos largos, como 1 o 2 años, yo tengo entendido de que primero, si quieres acreditar responsabilidad o imputar a alguien, en esos centros comerciales, fundamental son las cámaras, y de hecho que las hay. Ahora, como manifesté hace un momento, las cámaras tienen un tiempo de duración, ¿no? Y si son hechos cometidos a un lapso de tiempo muy distante, para efectos de poder atribuir a persona plenamente identificada y realizar actos de investigación en mérito de esas cámaras de video, pues la puesta en conocimiento de las autoridades pertinentes tiene que ser de inmediato. ¿Por qué? Porque si los hechos sucedieron hace un buen tiempo, esas cámaras de videovigilancia son de suma importancia para efectos de hacer pericias respectivas antropológicas, llevarlas a bases de datos de otros hechos similares a efectos de poder vincular esas imágenes a otras presuntas personas, pasar, como ya le dije, pericias respectivas y poder así atribuir a persona plenamente identificada. Sabemos, y por eso he dicho que tiempo que pasa, verdad que se aleja, ¿no? Entonces, la recomendación es poner al instante las denuncias respectivas y que sean los actos urgentes y necesarios en vista de las complicaciones que hay, ¿no? Como les digo, este tema, y le digo por experiencia propia, y yo batallo con las instituciones privadas y estatales para efectos de recabar cámaras, que en lo personal, en las investigaciones en delitos contra el patrimonio, y específicamente hurto y robo, son de suma importancia. A ver. En definitiva, a ver, en el caso, vamos a leer la pregunta. En el caso de 3 féminas pepean a 3 chicos y hurtan sus pertenencias, ¿tipificaría de hurto agravado?
Sí, definitivamente sí, sí configuraría hurto agravado por la concurrencia de de dos o más personas, ¿no? Por la cantidad de personas, por la cantidad de sujetos activos que, que influyen en el hecho, ¿no? Que comisionan el hecho delictivo. Definitivamente sí configuraría como hurto agravado. ¿Y qué sucede si estos chicos no reconocen a estas tres féminas? Eh, Hay que tener en consideración, doctores, de que nuestro sistema procesal, eh, y como ustedes también ya lo saben, es súper hiper garantista, como le digo yo, porque si no hay una sindicación y no tienes otros actos periféricos, eh, lo, que, lo que acreditaría es que simplemente tendrías que, por ejemplo, y si esas tres femeninas hubiesen sido detenidas, cambiarles la situación a citadas, ¿no? Les cuento un caso. Eh, y justamente el mismo caso, si bien es cierto, no es de hurto, pero es de robo, en este mismo caso, donde eh, a esta persona le roban dos sujetos, uno lo cogotea, el otro lo bolsiquea y uno tercero está en la moto, ¿qué es lo que me pasó en ese caso? En ese caso, eh, el agraviado era una persona sujeta a la religión, ¿no? Muy creyente, y el momento de tomarle su declaración, él refirió de que no quería declarar contra ellos, ¿no? Porque su fe no se lo permitía y que Dios va a hacer justicia divina en su momento. En ese caso, no tenía una sindicación, pero sí tenía una testigo, tenía los efectivos policiales intervinientes y también la situación de que a uno de ellos se le encontró el celular. Bajo esa configuración tenía yo de un delito, como les manifesté, fueron cogidos al instante por la policía. Tenía un delito de robo agravado en grado de tentativa. Ello por haberse cometido por la concurrencia de sujetos activos, y si no me equivoco también fue en la noche, por la concurrencia en la noche. Eh, no obstante, como ya les digo, tenía esos elementos periféricos que en lo personal, en mi persona, crearon una suerte de convicción. Entonces, y en mérito de esos actos de investigación, eh, y aunque no lo crean, pedí prisión preventiva y me dieron la prisión preventiva contra los tres. A pesar de que no tenía la sindicación en ese acto del agraviado, no obstante, ya a nivel de formalización de investigación preparatoria sí la obtuve y ahí sí, bueno, ya declaró con mayor tranquilidad y bueno, tuvimos caso y estamos pronto a juicio. Pero si bien es cierto, y ya centrándonos en la pregunta, si es que no la reconocen o no quieren sindicar, pero si hay otros elementos periféricos que generan convicción tanto en el órgano fiscal como poder judicial, definitivamente hay caso. A ver, entre fuera de la esfera. A ver, el delito de robo es necesario que el bien apropiado se encuentre fuera de la esfera de dominio de la víctima o basta con la sustracción mediante violencia. A ver, en definitiva, para efectos eh, de perpetrar el delito de robo, necesariamente requiere violencia y por ende el bien tiene que estar dentro de la esfera de dominio de la víctima, ¿no?
a diferencia del hurto, que no necesariamente tiene que estar dentro de la esfera no necesariamente tiene que estar dentro de la esfera de dominio de la víctima, ¿no? O no, no solamente es mediando violencia, también puede mediar amenaza. La sustracción sin violencia de un bien valorizado en 800 soles constituye un delito de hurto o necesariamente debe estar valorizado en una remuneración mínima vital. Tiene que estar valorizado en una remuneración mínima vital, porque si no, como les digo, va a estar tipificado como falta. Bueno, no muchos pepeados no denuncian por vergüenza con su familia. Bueno, eso también es un factor que sí, también eh, pasa, ¿no? Pasa. Eh, bueno, ya esas son cuestiones personalísimas que escapan a las manos de uno, ¿no? Algo que bueno, ya retrotrayéndome a situaciones que me hizo pensar hace un momento, y definitivamente ustedes también la habrán escuchado, es que eh, hay, hay situaciones de robo, de hurto, donde la población dice por qué salen, por qué los liberan, echándole la culpa a la fiscalía, al Poder Judicial, que tampoco no niego que hay operadores del derecho que no plantean bien los casos o emiten pronunciamientos sesgados dentro de la normativa, ¿no? Eh, por X motivos. Sin embargo, como les digo, doctores, nuestro sistema judicial procesal hace que nuestro sistema sea muy garantista y hay veces no solamente con una sindicación, y al contrario, a que cuando solo hay una sindicación y no hay otros elementos periféricos, se suelte a la persona, ¿no? Como les digo, si solamente existe una sindicación, no hay otros elementos, pues ahí está la razón de veces de que los que comisionan este tipo de delitos salgan libres, ¿no? Bueno, sí, a veces les comento una situación, ¿no? A raíz de este comentario, ¿no? Muchas veces la policía atrapa a los delincuentes y la fiscalía los deja libre. Efectivamente, les comento con otro caso palpable. Hubo un caso en una iglesia, estas cristianas, que tienen un local. ¿Qué es lo que pasó? Que se metió un sujeto a hurtar eh, al dueño, al pastor, bueno, de esa iglesia, le cuentan que estaban robando, él va y ya no encuentra al sujeto, y y le dicen posiblemente fue una persona, ¿ya? Posiblemente fue una persona. Él va, llama a efectivos policiales y encuentra a esa persona, ¿ya? Ahora, hay dos detalles muy importantes. Esa cámara, esa iglesia tenía cámaras. Se ve a un sujeto, no se le ve bien el rostro, se ve un sujeto vestido de una forma y a la persona que atrapan sindicada lo encuentran vestida distinta. Y ojo, sin el bien. Entonces, ustedes dirán, no, pero hay una persona sindicada que le dan el dato al dueño y no se emitió su libertad, ¿ya? Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos que como defensa también fueron válidas,
es que la persona que se ve en el video, no, su vestimenta no era acorde con la que se le encontró. Uno. Dos, el testigo que sí presuntamente había visto no quiso identificarse. Entonces se le pidió la identidad al propietario, al agraviado, y no la pudo dar porque, bueno, esta persona le había dicho que guarde en reserva su identidad. No quiso dar la declaración, no quiso dar la identidad de esta persona para llamarla a declarar, y eh, y como tercer punto, como se dijo, no se le encontró con el bien, no se le encontró con el bien al, al sujeto presuntamente responsable. Entonces, en esa situación, no había en ese instante, en lo cual también arribó al final en un archivo, porque al final se detuvo la persona, pero se le varió la situación a citado, y se amplió la investigación preliminar y no se pudo recabar más elementos. La persona que presuntamente había dado la identidad nunca se obtuvo el nombre, nunca se obtuvo el nombre, y no era en tiempos de pandemia, no se pudo recabar el indicio mayor. El propio agraviado, el dueño, porque se robó se hurtó un DVD, no tenía la certeza tampoco de que había sido esa persona a pesar de la visualización de sus videos, así que se tuvo que archivar el caso, caso que también terminó en consentido porque no se presentó ningún recurso impugnatorio, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Creo que no. Y bueno, ya a manera de comentario, ¿no? Más allá de, como refería, más allá de que quien ejerza la labor tanto de Ministerio Público o como defensa, y en este punto en especial la defensa, en nuestro Código Procesal da ciertos mecanismos de defensa eh, ante la imputación de un hecho, ¿no? Eh, están las tutelas de derecho, están los controles de plazo, ¿no? Tutelas de derecho si es que no se han respetado, ¿no? Los derechos estipulados en el Código Procesal, esto es desde los actos urgentes y necesarios, ¿no? Como por ejemplo el negar a participar a los abogados de las diligencias dispuestas, ¿no? Eso puede ser materia de tutela o la negación de la admisión, ¿no? De un elemento de prueba, ¿no? Por ejemplo, presentar declaraciones, proponer declaraciones, ello pues a pesar de la invocación de la utilidad, pertinencia y conducencia de los mismos, ¿no? El Código Procesal establece muchos mecanismos de defensa, ¿no? De acuerdo a las estrategias de defensa de los abogados, ¿no? Y de las partes. Controles de plazo, ellos por exceso de plazo de la investigación. Entonces, a nivel, por ejemplo, ya de control de acusación en etapa intermedia, esto es los mecanismos de defensa, ¿no? Cosa juzgada, cuestiones como esas, ¿no? Eh, entonces, y también, ¿por qué no? También salidas alternativas, ¿no? Siempre y cuando quieran, el hecho esté plenamente acreditado y quieran dar ya fin a la solución del conflicto, ¿no? Eh, no sé si había otra pregunta o eso sería todo.
No habiendo más preguntas por parte de los participantes, estimado doctor Renato Romero Melgarejo, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales. Muchas gracias al Instituto Magíster por esta cordial invitación. Prestos a colaborar siempre en estas retroalimentaciones jurídicas. En lo personal, es como siempre digo, nada está dicho, el derecho es cambiante, variante, el derecho lo hacen ustedes, lo hacemos todos, es lo lindo de quienes ejercemos esta noble y loable carrera, ¿no? Siempre digo, el derecho lo hacen ustedes. Y el mejor consejo que les puedo dar es ejercer el mismo dentro del marco de la legalidad, objetividad y del debido proceso, respetando a las partes. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Espero haber contribuido en algo en esta gran disertación y al Instituto Magíster por la organización de este magno evento, ¿no? Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Bendiciones.